Vamos a volver a hablar de economía. Ustedes saben, hay sectores de la política que están eufóricos y también en los mercados se ha notado una cuestión muy importante que tiene que ver con la ruptura de esa línea de el riesgo país en 1000, estamos por debajo de 1000 puntos, y además en la cotización de los distintos papeles de la Argentina. Por eso esta noche invitamos a hablar de economía a Orlando Ferreres, que es uno de los más prestigiosos economistas del país. Allí desde su consultora, él preside la consultora, vamos a tener una mirada muy concreta. Hola Orlando, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, una mirada muy concreta, decía, de lo que implica haber roto la barrera de los 1000 puntos y lo que para algunos es una situación de euforia y para otros de cierto escepticismo. ¿Usted cómo lo mira? Yo lo veo bien, evidentemente la barrera esa infranqueable de los 1000 puntos fue perforada y yo creo que eso le da perspectiva al gobierno de una baja aún mayor. Igual con 1000 puntos no se puede obtener mucho crédito, pero yo creo que esto va a bajar rápido y pronto tendremos créditos de las empresas, así como tiene Uruguay, Perú, Brasil, Chile, etcétera, que tienen un riesgo país mucho más bajo. Hasta ahora a nosotros nos cuesta mucho obtener un préstamo de entidades privadas, solo obtenemos préstamos del sector multinacional, pero no tenemos préstamos del sector privado. Yo creo que eso posiblemente se va a arreglar ahora, quizás con el Banco Santander y una agrupación que se hizo, pero yo creo que ya estamos entrando en la zona de la libertad económica con un riesgo país que va a estar por lo menos en 800 o menos puntos que lo que tiene ahora. Ese nivel que usted destaca, Orlando, el de los 800, ¿serviría al Estado argentino para salir a pedir préstamos? ¿O usted cree que ahora las cosas cambian y van a poder ser las empresas quienes salgan y tengan respaldo para poder pedir crédito internacional? Bueno, las empresas que están consiguiendo, digamos, hoy en obligaciones negociables al 7-8%, ya están consiguiéndolas hoy en día. Yo creo que el gobierno no consigue eso todavía porque hay dudas acerca de la credibilidad de los pagos del sector público, pero lo que se está confirmando día a día, esos pagos son posibles y que no va a haber un default. La mayoría de los medios de comunicación de las finanzas internacionales han sido favorables a la posición argentina y yo creo que hoy en día está todo el mundo más convencido de que Argentina no va a entrar en un nuevo default y estamos entonces en una buena posición. A su vez, se estima que la inflación va a seguir descendiendo. En este mes de octubre estamos calculando un 2,5% de inflación y para el año que viene un 32%. O sea que son todas noticias muy buenas para el gobierno y que van a facilitar los préstamos de los organismos internacionales del sector privado. Orlando, ¿qué tal? Buenas noches, los saluda Leandro Dario. En el mercado había dudas de si el gobierno iba a tener el año que viene, en 2025, los dólares para pagar los vencimientos de los bonos en enero y en julio. Si el riesgo país sigue cayendo, ¿el gobierno va a poder colocar deuda en los mercados internacionales para refinanciar esta deuda que vence? Y en todo caso, ¿a qué tasa sería? Sí, la tasa tendría que ser a la tasa que esté, digamos, el riesgo país, que es la tasa que vamos a tener ahora. Yo creo que ahora es un poquito más alta todavía, pero por eso que no puede aparecer ningún préstamo de esas entidades. Pero cuando baje de 800 puntos, lo que calcula el JP Morgan, que es la diferencia con el bono de Estados Unidos a 10 años, yo creo que ahí sí vamos a poder obtener refinanciamiento para poder reestructurar las deudas. La de enero yo creo que ya está resuelta. La del mes de junio, que es bastante alta, julio, yo creo que esa va a haber que ser resuelta una vez que baje un poco más el riesgo país. Pero me parece que las cosas están bien organizadas y que va a dar resultado positivo. ¿Y cuán importante es eso para evitar un default? Porque, como dijo usted, en julio hay un vencimiento fuerte de bonos, también en 2026. O sea, tiene un sendero Argentina de los próximos 10 años bastante desafiante. ¿Cuán importante es que pueda acceder a los mercados internacionales?
Yo creo que es fundamental llegar a los mercados internacionales para poder ir resolviendo los vencimientos que son fuertes, tanto el de enero, que ya está resuelto, como el de julio, que va a resolverse, y los que siguen para los años 26, 27. Me parece a mí que es fundamental tener ese respaldo internacional y también hablar con el Fondo Monetario Internacional un esquema de pagos más flexible, que posiblemente se va a lograr, inclusive con algún préstamo de plata fresca que podría llegar a venir, porque están bastante conformes con la forma en que el gobierno va resolviendo los temas fiscales de Argentina. Ferreres, usted hablaba del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía se encuentra en los Estados Unidos. En noviembre termina hasta aquí el acuerdo que teníamos con el fondo. Entonces, tal cual. ¿Qué puede venir de aquí en adelante y hasta dónde, si hay un préstamo, se puede llegar a usar? ¿O para pagar deuda o para levantar el cepo? Bueno, se puede usar para las dos cosas, porque uno, si tiene ese préstamo del Fondo Monetario que puede aparecer en cualquier momento, no nos olvidemos que el préstamo que le habían otorgado a Macri tenía 10.000 millones más de lo que finalmente se prestó. O sea que existe siempre esa posibilidad teórica, pero a su vez, considerando la nueva situación, yo creo que el organismo del Fondo Monetario Internacional puede resolver que se preste nuevo dinero para que la Argentina pueda unificar el mercado de cambio, que es un tema que estamos pidiendo todos los economistas, y digamos al mismo tiempo pagar las deudas, porque las dos cosas van juntas. Yo creo que de esa manera no solamente se podría, digamos, obtener eso, sino también inversiones en el sector real de la economía, que sería la forma de crecer del país, porque hay más inversiones y más ocupación. Bueno, Orlando, obviamente no se lo voy a preguntar hoy, pero subyace allí porque encuentro euforia en el área de finanzas, en los mercados, pero no me olvido del escenario de recesión ni de más de 50% de pobreza en la Argentina. Voy a dejar este tema pendiente, ¿verdad? Muy bien. Hay que dejarlo pendiente, por más que está pendiente solo en las palabras, porque en la realidad muchos miran la situación institucional y de pobreza y se preocupan por la misma llamada que tenemos nosotros, es que preguntan por el tipo de cambio, por los impuestos, por la pobreza y por las condiciones institucionales de Argentina. Son las cuatro preguntas que tenemos y yo creo que es muy importante que eso se pueda ir resolviendo de a poco, pero se va a resolver. Muy bien, de a poco cuanto antes. Es Orlando Ferreres, economista, es el presidente de la consultora OJF y Asociados. Estuvo junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.